Nosotros seguimos aquí en el Vibes Roll ya con nuestro cuarto episodio desde el estudio central de Vibes en la ciudad de Madrid, y para mí es un placer descubrir música nueva, incluso música con la que te sientes identificado, música que has escuchado, porque yo ya de alguna manera había escuchado Verde 70 de alguna forma, pero que no habías realizado ni tenido enfrente. Así que qué gran sorpresa saludar a Darío y a Lisa de Verde 70. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Felices de estar aquí con ustedes en Vibes Roll. Nuestra nueva casa Vibes, la verdad es que estamos muy contentos de estar aquí. Así que gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar primero de historia, porque Verde 70, yo de hecho estoy escribiendo un montón de textos, compilando un montón de información. Te contaba Darío que pues, Latin Roll lleva un montón de años, incluso en la prehistoria de Latin Roll, ya en los primeros Rock al Parques, estábamos recibiendo en Colombia rock ecuatoriano. Ya. Encontré unas entrevistas allá viejísimas con La Trifulca y con Crux en Karnak. Grandes amigos. Y después me acordé de otras bandas de Ecuador, Sal y Mileto puede ser, sí, claro. ¿no? Pioneros, claro. En rock contestatario, los Sal y Mileto. Claro. Pero a partir de ahí se empezaron como a aparecer nuevas propuestas, a aparecer nuevos sonidos. Y Verde 70 ya también tiene sus años y su recorrido. Es verdad que han tenido como momentos creativos intermitentes. Ahora están como viviendo un nuevo aire con la entrada de Lisa. Pero es una banda que lleva muchísimos años trabajando y posicionándose, y pues en Ecuador tiene un recorrido muy importante. Entonces hablemos un poco de eso, de cómo empieza la banda, cómo aparece como ese concepto musical y cómo se ha ido desarrollando y evolucionando hasta el Verde 70 que tenemos hoy en día. Claro que sí, poniendo en contexto sobre todo lo que acabas de decir, bandas como La Trifulca, como Crux en Karnak o Sal y Mileto son bandas representativas de las cuales tomamos la posta de alguna manera. Claro. Una nueva camada de músicos, son bandas que tienen una generación anterior, digamos que ellos aparecen entre los 80s y 90s, y los Verde 70 aparecen en una siguiente camada de músicos y de bandas enfocadas más en el sonido del rock alternativo. Si bien estas otras bandas tenían más del rock, tal vez tirando al metal, al blues, al rock ochentero, al glam, etcétera, vale. Y sus derivados con el rock latino, y venían hijos del rock latino y el rock en español. Los Verde 70 veníamos derivando de hijos o de bandas como los Café Tacuba o como los Aterciopelados, precisamente. Gente que nació en los finales de los 90s, y la banda nace a partir del año 2000, sale del anonimato. Entonces, ese es poniendo en contexto. En Ecuador también, en el contexto histórico, social, político, salíamos en el 98 de nuestra moneda nacional, el sucre, y se empezó a dolarizar. Eso generó una crisis fuertísima en Ecuador a nivel de empresas y una crisis económica. Total. Pero cuando pasó de sucre a dólar en el 2000 se estabilizó de alguna manera la economía ecuatoriana, y eso hizo que el impulso de nuevas figuras, en este caso también artísticas, a través de este impulso económico, salgan. Verde 70 nace ahí en el año 2000, y a raíz de eso pues hemos venido constantemente lanzando discos. La única intermitencia que tuvimos fue en el año 2008 al 2012, en donde nos desaparecimos, nos tomamos, en realidad nos habíamos separado luego de 10 años de carrera, pero desde el 2012 que retornamos, hemos estado constantemente lanzando álbumes y en contacto con nuestro público, lanzando álbumes con música inédita. Claro. Actualmente la banda lleva como 5 álbums de estudio, un directo, un en vivo, un directo les llaman ustedes, un concierto doble, un disco doble que es en directo, se llama El Concierto Cuidado, y una recopilación de grandes éxitos que le decidimos llamar Exitoína. Sí. Luego una de las distintas hablaremos de este tema, me gusta mucho. Hablemos del primer disco. Ya el nombre, de hecho me puse a escucharlo esta mañana, y a ver, el nombre, empezando a hablar del nombre Alegre Depresión, me parece muy salvaje también de alguna manera, ¿no? Y luego por otro lado el sonido de la banda, porque yo he notado
que ahora, bueno, con la incorporación de una voz femenina, pues esto gana en frescura, pero los sonidos de las guitarras, es verdad que sí me recuerdan muchísimo a las capas de guitarras como estaban construidas entre lo acústico y lo eléctrico que puede llegar a tener Café Tacuba o incluso las canciones de La Pipa de la Paz de Aterciopelados, pero también encontramos otros elementos que no sé si están desde el primer disco, pero ahora, por ejemplo, en el último track que lanzaron, en Homo Sapiens, sí que lo veo muy presente, que son como instrumentos de nylon, como, no te diría un charango. Sí, es un charango. Es un charango. Es que es una mezcla. Es una mezcla entre tres cuerdas andinas. El charango, gualaicho y ronroco, que son como el violín, la viola y el cello. Claro, el ronroco de nuestro maravillosísimo Gustavo Santaolalla. Entonces, mi pregunta va hacia ahí, ¿no? Como también, hablando de la evolución de la banda, cómo esa alegre depresión ha ido evolucionando y se ha ido modificando a lo que tenemos hoy en día ya con la incorporación. Claro. El primer disco, El Alegre Depresión, yo considero que es un disco, el disco de garage de la banda. Lo compusimos en el cuarto del baterista, en espacios entre amigos, y íbamos buscando las sonoridades inspirados en bandas como Café Tacuba o, como les decía, Los Aterciopelados, pero también en bandas, o Los Prisioneros en Chile, por ejemplo. Claro. Soda en Argentina, pero también bandas sajonas del rock alternativo como Stone Temple Pilots, Nirvana, Pearl Jam, Weezer, Green Day. Sí. R.E.M., ¿no? R.E.M. también fluctuaba entre nuestras venas, claro que sí. Pero bueno, ese sonido de La Alegre Depresión es un sonido que lo trabajamos entre baterías totalmente secas y guitarras crudas. Debía tener este sonido de garage, este sonido más grunge, que estaba muy, muy en boga ese tiempo. Claro. Y a nosotros nos hacía mucha ilusión poder capturar estas sonoridades. Ya estábamos cansados de los solos interminables del glam, ¿no? Sí. Que nos encantan, porque después los retomamos. Pero en ese disco tratábamos de tener un equilibrio más entre texturas de acordes, que venía el grunge, tenía muchas texturas de acordes. Suena como sucio, ¿no? Es sucio, me gusta ese sonido. Sí, crunchy, sucio, vintage. Sí. Y luego alternar con el tema de solos. Después el sonido hasta acá se ha ido depurando, porque en el principio fuimos trío, pero ni bien arrancamos la promoción del primer álbum, que nos sacó del anonimato y a girar por Ecuador, conocimos a César Galarza, que está por ahí, es el chico de la izquierda, es el guitarrista. Él venía, graduado, toda la banda estos son delincuentes de acá de la calle, músicos de la calle, pero acá venía graduado de Berkeley, en Boston. Wow. Y él de alguna forma inyectó una sangre nueva a la banda para ver un lado más académico en la música, y logramos un equilibrio. Todos habíamos estudiado de alguna forma también con profesores. Yo pasé por la universidad una parte de musical, pero siempre consideré que la enseñanza musical de la calle y popular también tiene una gran fuerza. Él venía muy estudiado, y yo creo que entre la mezcla de los dos produjimos los siguientes discos, César y yo. Y eso hizo una sonoridad más depurada de alguna manera, y se eliminó este sonido de garage y fuimos avanzando hacia el rock, hacia el blues, salimos del punk rock de ese momento, el grunge melódico, obviamente, pero empezamos a abordar temas más amplios dentro del pop. El blues entró un poco más llevado hacia otro lugar. Pop rock. Y ahora, a la fecha, pues ya cuando ingresa Lisa María, yo creo que el sonido ha venido depurándose con productores y banda, un trabajo conjunto. Por la banda han pasado productores brasileros como Andrés de Santana, luego te comentaba Gonzalo Aloras, antiguo director de la banda de Fito Páez, guitarrista. Gonzalo Aloras produjo un siguiente disco, gran compositor. Y luego ahora pues está Didi Woodman como figura de producción, que quien ha hecho ahora Bajo Fondo, Nati Peluso, Miranda. Bueno, y Brazilian Girls y evidentemente Girls, que es la banda estrella. Entonces ahora con ellos tal vez tú puedes más bien hablar de la sonoridad actual. Sí, bueno, este nuevo disco es una nueva propuesta en realidad para BR70. Es una fusión, diría yo, entre la música tradicional latinoamericana con sonoridades
modernas, el synth pop, el electropop, ¿no? Usamos máquinas, sintes, claro. Pero también queríamos rescatar esta identidad nuestra como ecuatorianos y latinoamericanos, desde el bolero, la cumbia, el huayno. Entonces es una nueva propuesta, obviamente sin perder esa esencia de Verde 70. Claramente yo soy la nueva vocalista junto con Darío, entonces eso también crea una nueva sonoridad. Sí. Pero es una nueva propuesta. Después de 25 años yo creo que ya hacía falta también algo nuevo. Y Verde 70 siempre ha propuesto cosas diferentes. Si tú escuchas cada disco, Justo. tiene algo nuevo y así va creciendo. Es como una progresión, ¿no? Yo que he escuchado, he hecho el ejercicio como escuchar un poco de cada disco hasta el día de hoy, me parece como una progresión y creo que el sonido de ahora es muy moderno, pero respetando un poco los valores, pues lo que decías tú, ¿no? De la nacionalidad y de la sonoridad ligada a la nacionalidad, que me parece muy interesante. Sí. Pero también es con criterio, porque no se trata de meter un ronroco con calzador o meter una sonoridad con tanto aire como lo hace súper bien Gustavo Santaolalla dentro de las bandas sonoras, sino que tiene un sentido de elegir un tipo de instrumento, y por eso hablaba del último single, porque se nota mucho esa conversación entre la máquina y lo análogo, entre la madera y lo digital, entre la voz de Darío y la voz de Elisa. O sea, hay mucho aire alrededor de todo, ¿no? Mira, para que logre asentarse de alguna forma las sonoridades de lo que uno viene aprendiendo, observando, jugando dentro de la música latinoamericana, hay que adentrarse mucho, porque la música tradicional latinoamericana es vasta, es enorme, es un terreno muy, muy grande. Estamos hablando de que por ahí empezamos a cambiar los íconos. No a cambiarlos, sino a observar nuevos íconos. Uh-huh. Si antes teníamos los íconos del rock, como, qué sé yo, David Bowie, ¿no es cierto? Björk o Cerati, de alguna forma, ¿no? En el rock, en español, o Charly García, o por acá, pues, los Mecano, Hombres G, los etcétera, y un gran etcétera. Pues de pronto empezamos a tener los íconos de Violeta Parra en Chile, de Rubén Blades o de Jorge Negrete, Pedro Infante en México, ¿no? Y ya Quilapayún y Yapu Inti Illimani en Chile. Sí. Íconos de música tradicional que va por todos los géneros. Esta mixtura entre lo indígena y lo afro mezclado con lo europeo. Y eso fue genial, irnos adentrando, aprendiéndolo, luego haciéndolo lúdico para que el juego no se quede rezagado en la banda. Y es para importante que la banda el juego. Claro. Y luego nos encerramos en el mar, luego de todo esto, un proceso como de 4 años. Nos encerramos en el mar un mes. Y ahí confluyó todo el nuevo disco Fulgor, en donde se indaga, como dice Elisa María, en el bolero, en el huayno andino, en la cumbia, en el tango incluso, porque la figura de Didi nos llevó hacia el tango. Pues y iba a hablar del tango, porque sí. Es que claro, el tango entre Francia, Argentina, esa parte de modernización de la música alternativa, de la música latinoamericana que se convertía en alternativa, fue gracias a ese viaje entre Europa y siempre es un diálogo, tango, ¿no? Siempre es un diálogo entre Europa y América. La música tradicional latinoamericana es un diálogo entre eso, y en ese diálogo están incluidas los lenguajes indígenas, afro y europeos. Yo lo veo así, y luego da este gran mestizaje. De hecho, el disco tenía que ver al principio, queríamos llamarle algo como que tenga que ver con el mestizaje. Claro. Pero bueno, es que la verdad es que Darío se metió como 6 años de estar ahí en su cuarto estudiando todo este tema de todos los géneros latinoamericanos. No salía, no tenía teléfono, no tenía móvil. ¿Le no querías tenía matar? redes, le quería matar. Y luego me dijo, mira, tengo todas estas canciones. Y dije, wow, ya sé lo que estabas haciendo todo este tiempo. Menos mal, estaba preocupada. Estaba ahí investigando, estudiando, aprendiendo. Qué increíble. Y valió la pena, la verdad, porque ahora el disco es hermoso. Pero la banda, todos ellos que ves ahí, son músicos muy versátiles, gente que inclusive tiene otros proyectos musicales alternos, paralelos, e investigan mucha música, mucho tipo de música. Así que hay un eclecticismo sonoro interesante en los Verdes. Bueno. Vale. Entonces, antes de entrar en las otras vibes, que es la sección de Victoria del Baño, donde hablaremos de otro tipo de detalles y otras vibraremos de otra manera, quería preguntarles también un poco en esa dirección, ese mestizaje.
cómo se ve reflejado en la música también a través de los diferentes sitios donde han vivido o están viviendo. Porque entiendo que todo empezó muy en Ecuador, pero también estuvieron en Estados Unidos, México 3 años también. Ajá. Y ahora de alguna manera también residiendo parcialmente en España, como también eso hace que la música mejore, cómo permea, no sé, esa parte de ser inmigrante en diferentes puntos, cómo atraviesa eso las barreras del sonido musical, ¿no? Es que uno se fusiona, ¿no? Cuando llega al país se contagia de la cultura, de la música, de la gente. Entonces, obviamente Ecuador, Darío viajó mucho por Bolivia, por Perú, por Argentina. Yo también he tenido la oportunidad de viajar mucho por Latinoamérica y estuvimos viviendo en México un buen tiempo. Entonces, ahí también salieron algunas de las canciones nuevas, porque te contagias, porque te inspiras, ¿no? Y ahora en España, no se diga, yo no sé qué va a pasar en un siguiente disco. Tal vez hayan tintes españoles, pero es verdad que uno se va como, no sé cuál es la palabra, no es fusionando, pero es como metiéndote dentro del territorio donde estás y te conviertes en uno más de alguna manera, ¿no? Esta palabra que dijo, permea, ¿no? O sea, es interesante porque como seres humanos estamos siempre abiertos a nuevos conocimientos, a nuevas culturas. Al menos estar del lado del arte nos lleva a eso, bueno, ¿no? Sí. Hay que querer, ¿no? O sea, exacto, decir, no todo el mundo quiere, hay que estar dispuesto. Claro. Exactamente, y yo creo que para eso el arte o la gente que está cercana al arte o a la ciencia de alguna forma está más apta para ese entendimiento, ¿no? Para esa apertura. Y entonces yo creo que es un doble camino. Es de doble vía. Cuando uno está de migrante, encuentra una situación de que absorbe todo como una esponja y empiezas a observar y también das y entregas, porque como migrante también empiezas a apreciar tu cultura desde otro lado y dices, mira, a valorarla, y yo tengo esto rescatable para poder entregarlo, y acá yo esto de rescatable para poder yo absorberlo. Pero es de doble vía. ¿No te pasa también un poco al contrario? Yo ahora que estoy viviendo más como por el lado de Venta Ciudad Lineal, que es una mini Latinoamérica, muchas veces me siento con que veo al grupo de paraguayos escuchando su música como con su etnia, o a los ecuatorianos escuchando y comiendo su caldo de bola y haciendo como sus cosas más, o a los colombianos escuchando más vallenato que si estuvieran en Barranquilla. Eso es ¿por qué? Eso es una ¿verdad? O sea, ¿por qué no estás abierto a ese punto de permeabilidad que es el Justo que ustedes están representando? Eso es una verdad muy lamentable. Y Vic se refería precisamente a eso, que no todo el mundo está abierto. No. Yo creo que si en tu niñez estuviste más expuesto a un lavado de cerebro patriotero, en donde el escudo y la bandera y los nacionalismos eran muy fuertes en ti, seguramente pues el extranjero va a ser el enemigo. Efectivamente. Si tú estás desde niño expuesto a que el otro es tu amigo, el vecino, el diferente es tu amigo, pues yo creo que ahí permea, y no vas a querer solo llevar tu cultura hacia cualquier terreno. Hay que llevarla con orgullo, pero de ahí no apreciar la cultura en donde estás, me parece que es un fallo tremendo, ¿no? Claro, llegar de Ecuador y querer comer solo caldo de bola verde o encebollado y escuchar música ecuatoriana también sería un desacierto. Tampoco estaría bien que comieras paella todos los días y pincho de tortilla todas las mañanas. Claro, seguramente. O sea, no entender que, como habéis dicho vosotros, en el mestizaje es nutritivo para la creación, o por lo menos para el entendimiento y la empatía, es no haber entendido nada, ¿no? O sea, yo lo interpreto como hay que estar abierto a entender que la mezcla de culturas es nutritiva para uno mismo y para ahora, cómo ves el mundo. Si esto se aplicara en los grandes líderes mundiales, no estaríamos teniendo los problemas ya actuales, hemos arreglado el mundo, ya nos podemos ir. No se hubiera cancelado la Vuelta a España. Entre otras cosas, no estaríamos teniendo grandes genocidios tampoco. Ay, sí, efectivamente. Qué horrible. Reímos por no llorar. Y esto nos manda ya a otro tipo de vibes, a otro tipo de vibras para que entremos en tu cuestionario, Vic.
Bueno, pues nada, esto se llama Otras Vibes y bueno, es un poco pues un espacio que Jaime me ha dejado a mí tener aquí para echarnos unas risas. Básicamente es una sección en la que nos centramos más en vuestra vida que en vuestra obra. A ver. Queremos conoceros un poco mejor, un poco más, a través de algunas pues preguntas totalmente estúpidas, que son las que me invento yo en este programa, básicamente. Entonces, antes lo hemos comentado y he dicho, me pasa mucho en el podcast, que no hablen de ello, que quiero hablar luego. Es una pregunta para Darío, porque entiendo que, Darío, pues tú eres un compositor laureado en Ecuador y en muchos otros sitios, quiero decir, pero bueno, tienes una trayectoria como con mucha solera, entonces quiero preguntarte, ¿acaso has padecido tú de la dolencia exitoína? Cuéntanos tú. Pero por supuesto, hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad. Sí, claro, definitivamente eso ya pasó hace una década casi, sí. Y cuéntanos un poco qué es para que ¿qué nos es la estés exitoína? Este concepto lo leí por primera vez en un libro de Eduardo Galeano. El famoso y célebre Eduardo Galeano, en un libro que hablaba sobre lo duro y complejo que es este tipo de INA. Que existen INAs muy fuertes como tal vez como la cocaína, apegos muy fuertes como la cocaína, o como la inquina. nicotina, sí. Pero hay vicios más fuertes, y él se refería a Diego Armando Maradona. Vicios más fuertes que pueden derrotar al ser humano, y decía Diego Armando, adolece de excitoína. Estoy completamente de acuerdo. Y entonces cuando yo vi esa palabra, ese texto, dije inmediatamente, pues voy a jugar con el doble sentido de lo que implica. Estamos por cumplir los 20 años de carrera de los Verdes 70 y necesitamos un disco de grandes éxitos. Claro. Entonces los Café Tacuba tenían el avalancha de éxitos. Dije, los Verdes 70 vamos a tener el exitoína. Pero por otro lado era botar y liberar toda esa carrera que habíamos realizado y de la cual estamos orgullosos, pero liberarnos de eso y de ese éxito entre comillas, porque claro, todas estas canciones estuvieron embebidas de mucho éxito entre comillas, pero esto nos llevó a transitar por terrenos duros con el tema de sexo, droga y rock and roll, y fue duro. Y entiendo también, o sea, que eso es un poco, bueno, yo he trabajado con varios artistas, la consecuencia de la principal dolencia, que es el ego, ¿no? Es como el no ser capaz de salir de tu propia película todo el rato. Es ego al 1000%, es ego. Y no luego ya todo lo demás. Eso, y después ya te das cuenta como se pincha el globito. Y madurez también, creo. Madurez, después ya madurez, creo. Exacto. A través de golpes que te da la vida y de golpes de realidad. Sí. Eso es la excitoína. Muy bien. Pues me parece, es que quería rescatar el término porque me ha parecido súper interesante la Pero qué bueno que no te confundiste, porque llegábamos a algunos medios de comunicación y decían, está muy lindo el disco Exitonía. No es Exitonía, esto no es una sinfonía. Exitocina, que es la que le ponen a las... Oxi, ¿no? Lo de las es oxitocina, perdón, que yo también he cambiado fonéticamente, he hecho una alteración fonética. Bueno, volviendo un poco al tema, para quien nos esté escuchando, vosotros ahora mismo residís actualmente en Madrid, os habéis mudado a España. Me interesa mucho cómo ha sido vuestro proceso de adaptación. ¿Cuánto tiempo lleváis ahora mismo viviendo en Madrid? Estamos ya 2 años en Madrid. Yo personalmente tuve la oportunidad de vivir en Madrid a los 18 años. Vine a estudiar música, estuve un año sabático aquí y siempre quise volver. Es que me encanta España, me encanta Madrid, y le decía a Darío, oye, tenemos que ir a España, tienes que conocer Madrid, porque bueno, estuvimos en México 3 años, pero a mí me llamaba, el corazón me decía Madrid, Madrid, Madrid. Entonces vinimos y decidimos ya quedarnos oficialmente a vivir acá. Qué Así bueno. que 2 años ya vamos a cumplir en octubre. ¿Estáis a gusto? O sea, se dice que Madrid es una ciudad que no es muy acogedora, en el sentido de que es un poco agresiva, hay muchas colas, es muy rápido porque no conoce Latinoamérica o Estados Unidos. Era justamente. O Nueva York. Acabamos de venir de Nueva York, claro. nos encanta, pero hay una tremenda violencia citadina que es fuerte, ¿no? Sí. Hay mucha locura, y yo creo que cuando llegamos nuevamente acá, hace una semana, vuelves a respirar, puedes estar tranquilo en el metro, tranquilo, puedes estar caminando tranquilo por las calles, pero
Claro, eso supongo que esta percepción de que Madrid tiene su relativa caos, sí, está desde un matiz de no entender qué es lo que sucede en otros lares del mundo, en realidad, porque yo me atrevo a decir que no solo pasa en Latinoamérica o en Estados Unidos, pero Madrid es una de las ciudades calmas, amigables, más abiertas para el tema migrante, por ejemplo, en donde yo sí me he sentido acogida, la verdad. Sí me he sentido acogida. Y los españoles son, para mí, maravillosos. O sea, no he tenido malas experiencias personalmente. Pero claro, sí entiendo también un poco lo que dicen del tema locura, de para ustedes... Tal vez turismo, ¿no? Porque el tema turístico, el centro, claro, ciertas cosas, no sé. Sí, pero no hay violencia. Pero para nosotros es un lugar súper tranquilo, en realidad. Total, qué bueno. que uno no tenga que salir mirando para todo. Es que Bogotá, yo hace días que no voy a Bogotá, pero tú sales y tienes que estar pendiente de todos los bolsillos, para donde miras. Abajo, me imagino que eso también pasa mucho en es que Quito, allá el tema de Guayaquil, delincuencia, claro, el tema de delincuencia ya superó los límites. Antes te podían asaltar o robar por tu cartera o por tu móvil. Ya, pero hoy por hoy ya no pasa eso, te pueden matar, te pueden disparar. Y eso subió y escaló. Sí, la vida tiene otro valor. Entiendo que te refieres a la realidad en Ecuador, ¿no? A la realidad en en Ecuador, en Colombia, sí. Entiendo. En Perú, sí. Es fuerte. Claro, obviamente, o sea, todo es desde el prisma desde el que se mire, ¿no? Claro, o sea, me interesa mucho vuestro punto de vista en esto como migrantes a la ciudad de Madrid, porque precisamente el ejemplo que yo ponía de ciudad acogedora o no me refería más en torno a otros puntos de España, en el que obviamente pues se vive con mucho más relajado, mucha más tranquilidad, y la gente cuando nos venimos todos a vivir a Madrid dice, no, yo no quiero caos, eso es un caos. Entonces es verdad. Me alegro de sacar esto a colación, en plan, podría ser peor, siempre podría ser peor. Créeme que recientemente estuvimos en las Islas Canarias y claro, hay una paz, eso te vas a Gáldara, a Teror y estás pero a gustito ahí tranquilo, hay zonas, es mucho más calmo, claro que sí. Bueno, pero... en Asturias con las vacas. Estuvimos también por ahí, en Cantabria. Increíble. Bueno, os quería contar, hay en Homo Sapiens, que es, si no me equivoco, el último lanzamiento que habéis hecho, el último single que habéis lanzado de Fulgor, el que será vuestro nuevo álbum. Voy a ver si os saco una exclusiva. ¿Tenemos fecha de lanzamiento de Fulgor o algún detalle que nos podáis decir sobre cuándo? Hay un calendario propuesto por Altafonte y Radar Music y el calendario dice que en el entre los primer cuatrimestre del 2026 ya se lanza el Focus Track. O sea, es decir, estamos ya a 2 singles del lanzamiento del disco. De aquí vienen 2 sencillos más, 2 fuertes. Y enero, febrero, marzo, abril del 2026 será la fecha de lanzamiento del álbum. Muy bueno, ya hemos sacado ya tenemos titular, Jaime. Y juntando un poco las fichas, y Didi Goodman es el productor de todo el álbum. Sí, todo. Todo completo. Y también lo hicimos con Héctor Castillo. Lo ubicas a Héctor Castillo, googleen Héctor Castillo. Venezolano radicado. Inmediatamente les va a salir David Bowie al lado. Claro, y Gustavo Cerati. Fuerza Natural, Gustavo Cerati. Julieta Venegas, es un crack. Y grabamos con él en Nueva York. Qué bueno. Él hizo también la mezcla y lo hicimos entre Madrid, Quito y Nueva York al disco. Wow. Así que hay mucho trabajo en este disco, ¿no? Sí, o sea, entre los 6 muchos años. Claro, hombre, solo los 6 años que se pasó solo aquí esta persona años. metida en su cuarto. Y de ahí 6 más que nos incluyó. Mientras sucedía eso, tocábamos, girábamos, hacíamos entrevistas. No sé. Sí, y yo en ese poco tiempo podía estudiar algo de música. Ha sido largo este proceso de este nuevo álbum. Volviendo a la broma. A ver, recitarme la letra del estribillo de Homo Sapiens es: cierra la puerta y tira lo que está de más. Recitar. Y tira lo que está de más. Abraza lo que llevas dentro y ponte a navegar en el brillo de una estrella, la piel de un camaleón, la estela de un cometa, la espalda de un caracol. Vale, me ha flipado esto. Y ayer cuando estaba preparando la entrevista yo decía, entendiendo lo que es ser camaleónico y ser un caracol en esta metáfora que nos estamos montando, ¿quién es más camaleón de vosotros dos y quién es más caracol? 100% camaleón. Camaleónico. Darío. Ponnos un ejemplo de por qué, Elisa. Físicamente le encanta cambiar. O sea, desde que él empezó en el 2000 era pelo rojo un día, pelo verde, corto, bigote, barba, look noventero, look ochentero, así.
Y también con este tema de moverse mucho, ¿no? Como vivir en México, vivir en España, yo no sé si mañana le da ganas de irse a vivir a otro país, como camaleónico en ese sentido y musicalmente también. Ajá. Y Caracol, yo un poco tal vez siendo más despacio. Más calma, más cauta. Pues nos sí. ayuda a tomar decisiones no tan aceleradas, no tan Ajá. apresuradas. Reflexiva, ¿no? Claro. Es reflexiva, que Sí, viene bien. Sí, bastante bien. Control freak un poco. Claro. O sea, ¿Cómo lleva a controlando. ser la única chica en una banda de chicos? Hermoso, es hermoso porque ya son mi familia prácticamente y me han recibido bien, me cuidan. Ya soy uno más de ellos, yo creo. Como los músicos que somos una banda de chicos, pero es importante decirlo que en el equipo, como Claro. en esta entrevista, hay en Radar hay como Sí, en la dos parte chicas, ejecutiva tenemos y en la chicas, parte del por crew suerte. también tenemos chicas, entonces Muy bueno. es un ambiente Sí, interesante sí. entre hombres y mujeres. El otro día estaba hablando con los Bunkers que estuvieron presentándose en el qué Festival chévere, chilenos. Cordillera en Bogotá y hablábamos del Unplugged y les tocó reemplazar al baterista porque se enfermó, entonces llamaron a Cancamusa, que es Sí. una Amiga, artista la Nuestra brutal, amiga, ella le conoce. y que toca con Mon Laferte, ¿no? Y entonces me decían, es que desde que Cancamusa entró en la banda, el camerino huele mejor, porque la chica... Oye, mira, Bueno, en desde ese, que- Camerino en huele ese mejor. sentido desde sí que te iba Lisa a decir. María entró a la banda luce mejor. No, yo se iba a decir, estoy segura de que vestís todos mucho mejor de que Les antes. cambio de Llegó a ropa, cambiar los les looks. organizo las maletas, les doblo todo. Me encanta. me encanta Desde que Lisa entró hay ya outfits en la banda, hay un vestuario. Antes pues cada uno a lo que O pueda. sea, y ahora tiene No, una ahora, concordancia, Sí, ¿no? sí, El sí, vestuario trabajamos es con un parte de- estilista allá en Ecuador Ajá. que nos conecta con muchas marcas locales Ajá. y tenemos ya un vestuario para cada gira, ya se viste mejor. Me sorprendió un montón que hasta que haya llegado Lisa esto no lo tenía. Ah, o no, sea, sí. cero. O sea, ellos con sus jeans, sus botas, lo mismo. de A ver, siempre. sin comernos el coco tampoco, pero creemos que sí, es parte de llevar hacia otra dimensión también el plano de lo musical. La parte visual siempre ha Estética, importado, claro. estética, claro. Sí. Así que Estoy de acuerdo. Qué guay.